Hola a todos, bienvenidos al podcast Dos Psicólogos y Medio. Me presento, soy Constanza y siendo acompañada hoy por Alejandro, hablaremos sobre la neuropsicología y neurociencias actuales. Alejandro trae consigo un libro que habla sobre esto, que es Dime qué sientes, del autor Jesús Martín Fernández, un neurocirujano español. Él recientemente estuvo en Chile. Cuéntame de qué trata eso, Alejandro. Sí, Connie, actualmente dentro del mundo de la neurociencia ha habido avances significativos ligados a la práctica de la cirugía cerebral con pacientes despiertos, y esta práctica se ha realizado con la convicción de que los pacientes luego de sus cirugías pudieran seguir haciendo su vida normal, sin tener que recurrir a especialistas para volver a hablar, por ejemplo, o para poder volver a caminar, o por poder tener una vida emocionalmente activa o normal, de alguna manera. ¿En serio? La verdad es que se me hace increíble tal cosa. He visto en series, por ejemplo, que en Grey's Anatomy, que se basa de médicos en un hospital y en cada episodio es un caso nuevo. Y está este neurocirujano que realizaba operaciones con los pacientes despiertos para que pudieran mantener parte de ellos que estuviesen vigentes y no causar problemas en otros. Por ejemplo, al sacar un tumor, es posible dañar otras partes del cerebro. Me imagino que igual lo que hace el neurocirujano Jesús Martínez va relacionado un poco a eso. Sí, sobre todo el doctor Martínez, como explica dentro de su libro ¿Cómo te sientes? Dime qué sientes, disculpa. Ha estado utilizando, explica de alguna manera cómo ha estado utilizando nuevas tecnologías para el mapeo de emociones y áreas esenciales para el bienestar de las personas. Estas podrían ser como el área motora o funciones ejecutivas que se realizan, se van realizando en tiempo real. Este tipo de pruebas se construyen en conjunto con neuropsicólogos y un equipo especializado de neurocirujanos, neuropsicólogos y personas como estudiosos de la neurociencia, para poder crear nuevos tests basados en inteligencia artificial. Y por ejemplo, uno que menciona harto en el libro es uno de reconocimiento de emociones, el cual se genera a través de un equipo de actuación de actores que interpretan de alguna manera diferentes emociones las cuales son complejas. No solamente una cara triste y una cara feliz, sino que es una cara como de decepción, una cara de enojado por tal cosa o de frustración. Y son emociones un poco más complejas, las cuales se generan de alguna manera como a nivel digital con una inteligencia artificial, y se ponen a los pacientes antes de la cirugía para poder identificar especialmente cuáles son los que el paciente logra identificar de buena manera, y luego se pone durante la cirugía con las caras que los pacientes pudieron identificar, para luego que las puedan identificar nuevamente, y si es que las identifican de la misma manera o de una manera diferente. ¿Cómo se va viendo esto si es que lo van identificando de una manera diferente o de la misma manera? Es cuando el doctor Jesús Martínez hace algo que se llama el mapeo, que el mapeo se realiza mediante descargas eléctricas de 5 amperes que se realizan dentro de la corteza cerebral cuando el paciente está despierto, y son utilizados de una manera para poder realizar los tests y poder tener como certeza de que lo que se está evaluando realmente tiene un impacto dentro de por ejemplo, la emocionalidad o la identificación de emociones. O sea que sí o sí ellos deben de utilizar técnicas o herramientas para poder evidenciar que la persona está reconociendo esa emocionalidad, tipo necesitan saber que esta persona reconoce la tristeza, reconoce la felicidad. Y eso, ¿cómo es que ellos pueden lograr eso? Se puede lograr de una manera que hay que de alguna forma dividir el cómo nosotros identificamos las emociones, porque uno puede identificar las emociones de manera gestual, de manera motora, o de manera incluso como de percepción, a lo mejor un poco sensorial, al ver la cara de una persona. Porque uno, cuando está enojado, uno hace cosas con su cuerpo, con su cara, e incluso con la forma en la que uno habla. Cuando el doctor Jesús Martínez y su equipo de neuropsicólogos y de neurocirujanos generan esta herramienta o estos test, se basan en test que se realizan para personas con TEA. Como que la base es para personas con CEA o con TEA, debido a que es bien sabido por el mundo de la neuropsicología y la psicología en general de que las personas con CEA o TEA tienen una dificultad para poder reconocer emociones de manera visual o a lo mejor un poco gestual.
Entonces ocupan esta base para poder dar como los lineamientos básicos a los actores para que puedan ir generando ciertas interpretaciones de ciertas situaciones que generan emociones. Y esto haría que la persona tenga que hacer un esfuerzo integrativo de cómo reconocer las emociones, porque no es solamente una cara triste, como lo explica en el libro, es una cara triste, una forma de hablar del actor e incluso gestualidades, no solamente una cara triste con la sonrisa hacia abajo. Entonces de esta manera los pacientes pueden identificar, o sea, el doctor puede identificar cómo el paciente está identificando las emociones. Porque por ejemplo puede, en el momento que él haga descargas de 5 amperes, cuando él realiza descargas de 5 amperes dentro de la corteza cerebral, el paciente debe de alguna manera tener diferentes respuestas en cuanto al cómo él percibe la emoción. Porque por ejemplo dentro del test se muestran 3 formas de percibir la emoción: de forma kinésica, de forma gestual e incluso facial. Pero si a lo mejor, no sé, es una cara de frustración, o el actor está interpretando la frustración y él simplemente dice que está enojado porque tiene la cara, el ceño fruncido, es porque está saltándose 2 partes importantes del reconocimiento emocional. Y eso se mapea de una manera independiente y se mapea en virtud de cómo está reconociendo la emoción. O sea que igual pueden haber personas que van a identificar ciertas emociones de distintas formas. No solamente de una forma como tú dijiste, con el ceño fruncido, sino que también puede ser de otra forma. Quizás mirando hacia otro lado o, Claro. no sé, el cuerpo puede estar de cierta forma que se demuestre que, no sé, puede estar enojado o triste. Claro, por eso se realiza una identificación posterior según el neurocirujano, que dentro del test hay a lo mejor unas 30, creo que menciona algo de 30 o 35 caras o como interpretaciones de emociones, y el paciente debe, previamente a la cirugía, debe identificar los que más pueda, o sea, los que puede identificar de mejor manera. Si identifica 5, esos 5 se van a prueba a la hora de hacer la cirugía, porque de esta manera, haciéndolo de manera previa y de manera posterior, ya hay como un margen de dónde estaría la falla, porque la persona sin la operación o antes de la operación está identificando unas de una manera en específico, y durante la operación está identificándola, o podría estar identificándolas de una manera diferente. En cuanto se realizan descargas de 5 amperes, se genera una forma de Espérame un segundo, Alejandro. Tengo una duda. O sea que después de la operación, la persona tiene que volver igual a reconocer las mismas emociones de la misma forma que dijo previo a la operación. Claro, porque podríamos decirlo que hay como 3 instancias. O sea, eso igual sería como una forma de cuidar al paciente, de que mantenga su propia... Claro. Por eso, Sí. por eso a lo que voy es que hay como 3 instancias: una previa, una durante y una después. Porque la previa, la antes de la operación y la de después, la previa es la que demarca el cómo el paciente debería, después de la operación, seguir reconociendo emociones. Porque si luego de que termina la operación y el paciente ya mejora de alguna manera, tiene que volver o sea, lo esperable es que vuelva a identificar las emociones de la misma manera que lo hizo en un momento atrás, debido a que con esto se espera de que el paciente haya preservado sus funciones ejecutivas y sus funciones en cuanto al reconocimiento de emociones. Ya. Ah, ya, qué interesante. Oye, ¿sabéis que hace un rato había mencionado lo del mapeo? ¿A qué te refieres con mapearlas? O sea, el doctor Martínez va dejando rastro de que no debe volver a ese lugar, o si no puede dañarla de cierta forma. Igual me hace sentido porque siento que son muy sensibles, en donde si ocurre el más mínimo daño a esta área de la corteza cerebral, puede haber un grado de afectación mayor, lo cual puede igual dificultar el proceso de adaptación del paciente. Claro, dentro de una idea un poco localizacionista,
en la corteza cerebral se piensa de que hay como áreas específicas para cada lugar, para cada cosa, y que es así en todas las personas, siendo que no es así. No para todas las personas las cosas están en el mismo lugar. Por eso, de alguna manera, el doctor Martínez o el cirujano Martínez hace un mapeo en tiempo real. O sea que él va con un lapicito, que es como un electrodo o algo así, que él va aplicando descargas de 5 amperes o alrededor de 5 amperes en una descarga muy pequeña, la cual genera una desactivación momentánea de la corteza cerebral y de los impulsos eléctricos que se dan en ese lugar, y hace que las cosas que estén de manera importante en ese lugar se desactiven. Por ejemplo, si justo él toca en un área X el lápiz de 5 amperes, y la persona, por ejemplo, tiene que reconocer emociones, o se le hace una prueba de reconocimiento de emociones y se toca justo esa parte y no sé, de alguna manera antes de que él tocara, él estaba reconociendo súper bien las emociones, y justo cuando él hace la descarga se realiza un reconocimiento deficiente, por decirlo de alguna manera. Deficiente porque no es que esté malo, pero sí es diferente al que hizo previamente. Entonces eso se mapea de una manera en específico, que se mapea son como cuadraditos de papel, a un ejercicio muy parecido al buscaminas, que es como antes de cliquear en un lugar donde puede haber una bomba, en este caso donde puede haber un área sensitiva muy importante, como por ejemplo las emociones, se pone un papelito y se marca como el típico no tocar. De alguna manera eso le ayuda al cirujano en ir mapeando las diferentes áreas cercanas al tumor cerebral para evitar tocarlas eventualmente. Wow, qué interesante. Oye, igual, ¿por qué esto sería tan importante para la psicología? Más que nada igual dentro de dos áreas, porque estamos mezclando lo neuro y también lo psicológico. Entonces, en general, está abarcando varias áreas dentro de la salud. Entonces, ¿cómo lo consideraríamos importante dentro de, al menos, de lo que venimos nosotros a hablar, la psicología? A modo de reflexión y de cierre, creo que es importante recalcar el por qué estos avances en la neuropsicología y la neurocirugía marcan un antes y un después en el cómo los médicos ven, y el mundo médico en general ve a los pacientes, no tanto, y en realidad también las patologías, porque en este momento ya no se empiezan a ver los pacientes y las patologías como algo que debe eliminarse al 100%. Porque si uno lo piensa, la mayoría de las veces cuando a una persona se le realiza una operación de cerebro, las pocas personas que a lo mejor podríamos conocer, siempre terminan con alguna secuela. Por ejemplo, tienen que volver a caminar y tienen que aprenderlo con terapeutas, o tienen que de alguna manera volver a aprender a hablar, debido a que en el momento que se extirpó el tumor, se extirpó en un 100%, o incluso a lo mejor un poco más, o de manera un poco más brusca, porque no se hizo un monitoreo en tiempo real del cómo el paciente va adaptándose al retiramiento de alguna manera, o la extirpación de ciertas áreas del cerebro. Entonces esto generaría de alguna manera que los pacientes no tengan la posibilidad de generar neuroplasticidad de manera oportuna. Por lo tanto tienen, a lo mejor pueden ser meses, incluso años de recuperación para poder volver a la vida normal que tenían antes de la operación. Entonces con esta idea de la neurocirugía despierta, se piensa más que nada en preservar a los pacientes, y que solamente tengan una semana o 2 semanas de postoperatorio, y que a lo mejor no sea necesario, o a lo mejor el punto final no sea extirpar un tumor en su totalidad, sino que sea preservar la vida de los pacientes en lo máximo posible. Porque realmente, como el doctor Jesús Martínez lo ejemplifica, él decía que no había mejor premio para una operación de cerebro despierta que escuchar que a las 2 semanas o 1 semana el paciente se siente mejor, ya no siente dolores en su cabeza debido al tumor, y volvió a trabajar, o volvió a jugar al fútbol, por ejemplo, o volvió a salir con sus hijos a caminar a un parque, o pudo juntarse con sus amigos.
Y esas son cosas que gratifican tanto al psicólogo y tanto al neurocirujano. Porque como mencioné anteriormente, el neurocirujano trabaja con un equipo de neuropsicólogos. Por eso de alguna manera creo que es importante también para la humanidad dentro de la ciencia psicológica y la ciencia médica. Porque creo que le da un poco la mano a seguir siendo humanos y no mantenernos como dentro de esta esfera un poco patologizante, donde solamente hay que atacar la patología y no hay que ver los otros aspectos de la vida o del vivencial de las personas. ¿Sabéis qué? La verdad es que me alegra mucho escuchar esto porque igual pienso que dentro de todo lo que tú me comentaste, hoy en día se está tomando mucha más importancia en las emociones. Como yo al sacar este tumor voy a quizás tener algún tipo de daño en sus emociones, de qué forma después esta persona va a comenzar a adaptarse, cuánto le va a demorar, y todo esto igual puede provocar daño psicológico, en el sentido de que pueden ser meses, y también una desestabilidad emocional para la persona, porque quizás se le va a hacer difícil o no adaptarse en un tiempo determinado o como quisiese la persona. Entonces, no sé, me alegra que hoy en día existan otras herramientas para poder, entre comillas, tener una vida mejor, pero la verdad es que se traduce más al hecho de poder enfrentar las cosas con una estabilidad y con una total capacidad como humano. Entonces, eso, muchas gracias Alejandro por haber traído este tema acá al podcast. Y tu libro igual, que me lo habías comentado hace unas semanas, que estaba súper emocionado por recibirlo, así que nada, pues sirvió mucho para también actualizarse y como también estar abierto a nuevas visiones de la neuropsicología. Sí, de nada, Connie. Espero haya sido de tu agrado. Muchas gracias. Y eso, chiquillos, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Y eso, cuídense. Y muchas gracias.